Bien, alumnos y alumnas, ahí tienen ustedes el tema que corresponde a esta semana. Lo que sí podría decirles es que la historia de la filosofía ya concluyó. La historia de la filosofía ya la han terminado ustedes. Los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, después la filosofía moderna, Descartes, Locke, Kant, y después la filosofía, ¿no?, contemporánea, Hegel y sus tres críticos. Hegel, Comte, su alumno Marx y Nietzsche, los tres críticos de Hegel. Y después ha venido filosofía latinoamericana, la filosofía en América Latina. Lo que quiero decir con esto es que con eso se acaba, con eso se termina la historia. ¿Qué viene ahora? Ahora vienen las disciplinas filosóficas. Ya hasta el final del curso vienen las disciplinas filosóficas. Cada disciplina toca un problema, porque la filosofía es así, ¿no? La filosofía se hace cargo de los problemas más difíciles, pero tampoco no crean ustedes que la filosofía tiene la solución. La filosofía puede orientarte con claridad, eso sí, puede, puede aumentar un poco la mirada de las cosas. Como filosofía significa amor a la sabiduría, entonces los que estudian más, los que les gusta más el conocimiento, los que investigan profundamente las cosas, le dicen filósofos, ¿no? Y los que se dedican toda su vida a ver cuál es la causa principal de los grandes problemas que no están resueltos todavía. Pero eso ya lo toca cada disciplina. Por eso que hay diferentes disciplinas y cada disciplina toca un problema, ¿no? Un problema que es importante. Claro, el ser humano a veces ni siquiera le da importancia a las cosas, pero a la hora que estamos frente a un problema terrible, ahí recién nos acordamos ¿no?, de la filosofía, de lo que decían los grandes filósofos. Al final no le hacemos caso a ningún filósofo, pero a la hora de la hora, cuando está frente a un problema, ahí recién. Y la lógica, aunque parezca raro, la lógica también se ocupa de un problema. ¿Cuál es el problema? Más o menos, ¿qué trata la lógica? Lo que ocurre es que cuando el ser humano conversa, se comunica, habla, discute, todos hablamos, los niños hablan, los adultos pelean, hablan, discuten, tienen ideas por aquí, tienen ideas por allá, profetas, profesores, charlatanes, toditos se confunden, al final todos quieren hablar. El asunto es cómo podemos distinguir quién tiene argumentos verdaderos y quién tiene argumentos falsos. Es como decir, quién tiene argumentos que valgan la pena y quién tiene tonterías también. Entonces, la lógica nace así, ¿no? Nace como un estudio. Es una disciplina más, ¿no? No es una carrera aparte, nada. No se estudia para ser lógico. Lo que sí tienes que dedicarte, eso sí. La lógica es una disciplina de la filosofía. Yo no sé por qué no lo han puesto en la primera separata. La han debido poner en la primera separata como disciplina. Si no, ¿dónde lo vas a poner? Como problema no lo vas a poner. Es una disciplina. Ahí dice, es una ciencia. Ciencia porque se estudia sistemáticamente, ¿no?, rigurosamente. Hay muchos libros, muchos. Pero ahí dice que la lógica es una ciencia formal. Esa es la palabra clave, formal. Disculpen, me encontré una gripe que ya la estoy curando. Bueno, entonces,
La palabra clave aquí es formal. ¿Por qué? Porque la lógica, justamente lo que le decía a ustedes, la lógica quiere reconocer o trata de identificar y trata de enseñar también cómo razonar en forma adecuada, cómo guardar las formas para razonar, para argumentar, cómo guardar las formas para, ¿no?, razonar. Porque si, lo lógico dicen, si tú guardas las formas, el orden, la coherencia para razonar, entonces entre todos nos vamos a entender. En cambio, si tú hablas desordenado, te vas por la rama, no te importa la forma, combina formas, así no vamos a entender nada. No vamos a entendernos qué es lo principal del ser humano. Según los lógicos, muchos de los problemas, pleitos, controversias y hasta guerras que tienen los seres humanos es porque no tenemos un lenguaje adecuado, no tenemos un lenguaje que guarde la forma. Entonces, ¿no?, el, el punto de vista de la lógica es ese. Por eso ahí también otra palabra que hay que resaltar es que la lógica trata de estudiar y enseñarlo también, bueno, no a estudiar solamente, estudiar y enseñar a razonar, pero con método. Por eso dice ahí los métodos de razonamiento. ¿Qué cosa es el método? Es el orden, pues. Todo método tiene que seguir un orden. El método es un conjunto de pasos ordenados para llegar a algo. Entonces la lógica también estudia eso, ¿no? ¿Cuáles son los pasos ordenados para llegar a un objetivo concreto? ¿O cuál es el lenguaje? Entonces, razonar con método significa razonar en orden. Razonar sin perder el hilo. ¿Qué hilo? El hilo lógico. Porque por lo general el ser humano cuando razona se va por las ramas, pierde la forma, deriva en otra cosa. Mira cuando, no sé si ustedes, siempre pongo de ejemplos, no sé si ustedes han visto esos pleitos de callejón, que dicen de callejón, de placera, esos pleitos de dos personas, ¿no?, energúmenas. Mira cómo cuando hablan, discuten, meten de todo, palabras soeces, meten, se insultan. Se supone que esas no son las formas, ¿no? Pero así es el ser humano, pues. Y entonces los lógicos tratan de decir, no, hay que razonar con método, o sea, con formas como la matemática, ¿no? La matemática está llena de formas. La suma es una forma, 10 más 10 es igual a 20, 8 menos 8, esa es otra forma, la forma de la sustracción, la resta, 8 menos 8, 0. Entonces, ese es uno de los objetivos de la lógica. Y han habido varios proyectos lógicos. Lo que quería decir es aquí también, ya para terminar esto del concepto de la lógica, a la lógica justamente a la lógica, otra palabra clave acá es que la lógica tiene como objetivo estudiar las estructuras que utiliza el ser humano para razonar, pero las estructuras válidas, pues, y distinguirla de la no válida o de las falacias, ¿no?, que viene a continuación también. O sea, la lógica trata de separar cuáles son los razonamientos coherentes, válidos, ¿no?, valiosos, y cuáles son las expresiones, digamos, que son falacias o sirven para otra cosa. Entonces, la lógica, la palabra clave ahí que la lógica se preocupa por la estructura, que es igual a la forma, ¿no? Forma, estructura, lo mismo. Toda forma tiene que tener estructura, toda estructura tiene forma. Entonces, es como decir, lo lógico dice, Rosa es enfermera. Ya, entonces lo lógico, ¿qué le interesa? No le interesa si hay una Rosa que es enfermera, ¿no? A la lógica le interesa que tú has hecho una afirmación ahí, ¿no? Todo, lo dice X es Y.
Y por ejemplo, si tú dices Rosa es enfermera y Julio es albañil, ahí ya la lógica dice, no, tú has hecho una estructura más grande, molecular, se llama molecular, de dos proposiciones. Y has utilizado una conjunción, Rosa y. Y esa ahí es lógica, ¿no? Porque ahí has unido las dos cosas. Y entonces la lógica justamente trata de encontrar, y su pretensión fue justamente hallar la manera de saber o de conocer cuáles son los argumentos válidos, cuáles son los argumentos que valen la pena y distinguirlos del lenguaje no lógico, digamos, ¿no? Del lenguaje que no tiene mucha importancia. Por ejemplo, si yo digo, alumno, siéntese bien, eso no tiene valor lógico, pues, eso tiene valor para orientarte, para ordenarte. Es como que yo te diga, ¿qué hora es? Eso no tiene valor lógico, porque eso es para la vida nada más, para una pregunta no es ni verdadera ni falsa. Más bien a la lógica sí le importa esas estructuras, ¿no? También se llaman argumentos, que son verdaderos o falsos y cómo están construidos. Bueno, alumnos, eso más o menos, ¿no? El concepto de lógica. La palabra clave ahí es que la lógica. Ahora vamos a ver, eso que lo que me ha faltado decirles, miren, y que lo van a comprender la otra semana con su profesor original. La lógica acá en el Perú, por lo menos, y en el mundo también creo, porque ha sufrido un cambio muy profundo, ya. Primeramente, que en 1992 Fujimori eliminó el curso de filosofía y de lógica y otros cursos más. Pero qué lógica eliminaron ahí? La lógica formal, esa lógica que la hacen los matemáticos todavía. Un capítulo creo que hacen ellos, ¿no? La lógica formal de verdadero, falso, P y Q, sí, solo sí Q, entonces no Q. Ahora le voy a decir por qué los matemáticos se sienten con derecho a enseñar la lógica. Esa lógica prácticamente ya está de capa caída, ya ha desaparecido, ya. Se mantiene todavía en la ciencia, se mantienen, hay unos cursos que sobreviven por ahí, en muchos colegios ya desapareció. Ha aparecido una nueva forma de ver la lógica que lo van a aprender la otra semana, que se llama argumentación lógica, donde ya no guardan la forma, donde la forma ya no es tan importante. Lo importante es que te comuniques bien nada más, eso sí, sin mentiras, y puedas resolver el problema de comunicación. Eso lo van a ver la otra semana. Inclusive esta definición acá, mira, esta definición para la lógica que van a aprender ustedes la otra semana, esto de que es una ciencia formal, no, eso ya no vale. La lógica ahora ha entrado en una nueva tendencia, como se dice. Esta lógica de la que vamos a hablar ahora, residuos, nada más residuos. Porque la lógica, como dice acá, la lógica que está definida acá, esa es con operaciones, como en la Pre también hemos hecho eso. Yo 40 años he enseñado lógica yo. P y Q sí solo sí Q, entonces no Q, verdadero, falso, lógica de predicados, lógica deductiva, y hemos hecho hasta circuitos lógicos, hemos hecho. Años de años, mira, ahí están los antiguos libros de la Pre, ahí están con lógica. Pero nada de eso hay acá ahora hay puras ideas nomás acá. Y la otra semana peor, la otra semana van a ser más palabrería nomás. Esa ya no es la lógica formal ya. La otra semana van a ser la otra, si se puede decir así, la nueva forma, el nuevo enfoque de la lógica. Entonces, estos residuos que vamos a ver aquí, ¿no? Son definiciones nada más. Porque inclusive antes tenías que hacer operaciones con el silogismo que vamos a ver acá. Uy, tenías que hacer silogismos, una serie de silogismos y otras operaciones más. Pero ahora le voy a explicar también, ¿no? Por qué esta pretensión de que todos guardemos las formas tenía su limitación también. A veces la vida, la gente en la calle también resuelve problemas sin utilizar la lógica.
Entonces, algunos se han dado cuenta de eso, que a toda la gente no la pueden meter, como se dice, en el saco formal, pero que ha tenido grandes logros, por supuesto. Hasta ahora sigue siendo la base de la ciencia. Por ejemplo, si tú vas a hacer una tesis, tienes que guardar totalmente la forma, las estructuras, olvídate. No puedes caer en una falacia, no puedes caer en una contradicción de ninguna manera. Bueno, entonces, eso más o menos es el concepto de lógica, ¿no? La lógica es una ciencia formal que estudia las formas. ¿De qué? ¿La forma de qué? La forma de razonar, los métodos de razonamiento, que es lo mismo. Razonar con método es razonar en orden, siguiendo los pasos que la ciencia ha creado. Y también le importan las estructuras, nada más. ¿Qué estructuras utiliza el ser humano? Pero las estructuras válidas, o sea, las estructuras donde tú afirmas o niegas algo, porque esas son las más importantes. Cuando niegas o afirmas, cuando tú dices el mundo es así, el mundo no es así, ahí viene la importancia. Y en la ciencia es igual, ¿no? Tú dices la célula es así, viene otro y te dice no, la célula no es así. Entonces ya ahí hay que ver, ¿no? Porque son afirmaciones y negaciones que tienen una importancia tremenda. Ahí es donde viene este apunte ya, este otro aspecto, que se llama la diferencia entre verdad y validez. ¿Qué es la diferencia? La verdad es una cosa muy simple. La verdad siempre tiene que ser algo que corresponda con la realidad, que corresponda con los hechos. Si yo digo Montevideo es la capital de Uruguay, corresponde con la realidad, corresponde con los hechos, corresponde con el objeto. Como ese ejemplo que han puesto ahí. La Universidad de San Marcos no, está situada en la ciudad capital del Perú. Verdadero, eso es cierto, verdadero. Ahí está San Marcos, la capital del Perú. Sí corresponde. Más bien la validez es otro aspecto, es otra manera de ver lo que es correcto. La validez significa que tú has cumplido con la ley, que tú has cumplido con la norma lógica, que tú has cumplido con el algoritmo, como dicen ahora. Si tú pones 10 más 10 igual 20, válido, porque has cumplido con la ley de la suma, has cumplido con la ley de la adición. Tú no vas a decir 10 más 10 igual verdadero, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la verdad? Eso no tiene que ver nada con la realidad. Tiene que ver con la matemática, nomás que tú has hecho una operación matemática. Es como que yo diga, x cuadrado más 2xy más y cuadrado es un cociente notable, válido, nada más válido. Porque ¿qué tiene que ver eso con la realidad, con los hechos? No, no tiene que ver nada. Dentro de la matemática es válido, no puede decir verdadero. Y todas las ciencias son así. Justamente te enseñan esto, ¿por qué? Porque en la universidad, ¿qué cosa vale? A ver, la verdad, la validez, pues en la universidad solamente van a comprobar que tú sigas la norma, tú sigas el método, tú sigas las leyes, los sistemas, los protocolos, nada más. En la universidad vale, ¿no? Si tú cumples con la norma y la matemática es así, las matemáticas son válidas. La verdad más bien ya tiene que ver con algo inalcanzable, con la realidad. A ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, mira, si yo digo, por ejemplo, H2O, ¿es verdadero o válido? H2O significa agua. ¿Es verdadero o válido? ¿Alguien me puede responder? No importa, equivóquense nomás, pero hablen, contesten algo. Válido. Claro, válido, porque H2O, ¿sí o no? Solamente estás cumpliendo la norma de la que te da la química, nada más. Vale para la química, ¿no? A ver, en la calle a ver si eso vale. Nada, no tiene que ver nada en la calle. Solamente vale para la química, nada. En química siempre tendrás que poner agua H2O, listo, válido.
Tú no sé si verdadero. ¿En qué sentido verdadero? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? Si eso lo ha creado la química, esos símbolos lo han creado. Por lo general, la lógica también es así, crea estructuras, por eso le dicen forma, crea formas para entendernos bien. Todos los químicos, H2O, Hg, azufre, qué sé yo, se entienden entre ellos. Por eso dice ahí, mira, ¿cuál es su definición? Dice, la validez es la cohesión sistémica, ¿ya ves? Quiere decir que tú tienes que hablar coherentemente en el sistema. Se llama validez porque tú tienes que ser coherente con el sistema donde estás metido. Es como que yo te diga, mira, cada que tengas P y Q, vas a poner verdadero, falso, falso, falso. Ya, ya, profesor. ¿Qué no es eso de P y Q falso? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver con la verdad eso? Nada. Pero para la lógica sí. Para la lógica sí es válido. Cada que tengas P confusión Q, verdadero, falso, falso. Muy bien, vale. Entonces, por eso dice ahí que la validez, ¿no?, es el cumplimiento, la coherencia, pero dentro de un sistema. Cada, cada ciencia, cada universidad, tiene su propio sistema, pues la matemática, la física. Mira, los biólogos cómo son, olvídate. Tú no sé si culebra, tienes que decir ofidio. Ya tienen un lenguaje ¿no? Tienen una forma para decir a la culebra. Nosotros criollamente le decimos culebra, ¿no? Al gusano plantel minto, que ese es válido para la biología, pero en la calle ni lo entiende. Entonces, para cerrar eso, miren, para cerrar eso de la diferencia y de la validez, esa es la ventaja a veces esa es la ventaja de hacer clases presenciales. Porque yo siempre hago ese ejemplo, con unas variantes, así. Yo escribí en la pizarra así grande y dije, todos los gatos son negros. No, así escribí, todos los gatos son negros. Es como una oración, ¿no? Pero en lógica no se llaman oraciones, ¿eh? En lógica, la lógica tiene su propio vocabulario. Si tú no interiorizas el vocabulario de la lógica, ya fuiste, ya todo tiene un nombre. Los lógicos le han puesto a todo un nombre. Por eso que algunos chicos también odian la lógica. En la Universidad de San Martín, de 1.400 alumnos, 90 nomás aprobaron lógica, lo votaron al profesor de lógica. Cerraron, eliminaron el curso de lógica. Y en la Ricardo Palma también creo que han eliminado, o lo han juntado con filosofía, creo, porque, porque lamentablemente tienes que meterte en el mundo de la lógica. Todos los gatos son negros, aunque no lo creas, no se llaman oraciones. No es una oración. Para la lógica es una premisa o una proposición. Inclusive también le dicen forma típica. ¿Sabes por qué le dicen forma típica? Porque todo el mundo dice, todos son, todos los niños son malos, todos los peruanos son así, todos los fujimoristas son así, todos los caviares son así, todo. Eso lo utilizan a cada rato. Pero, pero vamos a ver justamente. Entonces yo puse así, todos los gatos son negros. Y le dije a los alumnos, le dije, a ver alumnos, ¿qué opinan ustedes de esta, ¿no?, de esta obra, de esta idea ya? Hasta idea le puedes llamar, pero en lógica no se dice idea, sino se llama proposición o premisa. Pero los alumnos no me van a entender, pues si yo le digo, alumnos, ¿qué opinan ustedes de esta premisa? Más bien no voy a... Ya, ¿qué opinan de esta idea? Todos los gatos son negros. Un alumno agarró, me dijo, profesor, eso es mentira. ¿Cómo van a ser negros todos los gatos si mi gato es blanco? El gato de mi vecino es gringo, el otro gato es... Eso es mentira. Justamente, esa oración o idea, sin utilizar el concepto de lógica, porque se llama proposición típica, o se llama premisa, esa idea, todos los gatos son negros, con respecto a la realidad, no es verdad. No es verdad, porque la realidad es otra cosa, es mentira. Pero con respecto a la lógica sí es válido, y te voy a demostrar por qué. Porque la lógica estudia la forma y la estructura.
Cuando tú has puesto todos los gatos son negros, si estás cumpliendo con una estructura. Primeramente estás poniendo todos, que es universal. O sea, tú estás haciendo una, ¿no? Proposición, tú estás haciendo una idea universal, todos. Además tiene su verbo, su sujeto y su predicado. Inclusive en la lógica, a eso que tú has dicho, todos los gatos son negros, la lógica le llama universal afirmativa. Y la lógica lo puede convertir en todos los S son P. Y esa es la estructura mental que ahorita te voy a decir que lo descubrió Aristóteles y que los lógicos siguen utilizando. Ya no me importa si hay un gato que es negro, nada. Lo que me importa es que tú has utilizado una estructura de todos los S son P. ¿Y cómo se llama esa estructura de todos los S son P? Esa estructura se llama universal afirmativa. Y tiene su cantidad, el sujeto tiene su cantidad, el predicado tiene su cantidad, etcétera, etcétera. Imagina. Entonces ahí está la diferencia. Con ese ejemplo está clarísimo cuál es la diferencia entre la verdad y la validez. Todos los gatos son negros, con respecto a la realidad, no es verdad, porque no corresponde. Pero con respecto a la lógica, sí es válido. ¿Por qué sí es válido? Porque dentro de la lógica, sí es una estructura aceptada como universal afirmativa. Y con eso se hacen ejercicios y todo. Justamente acá, no sé por qué lo han puesto al final esto. Justamente acá, mira, te han puesto unos ejemplos. P, entonces, no P, entonces Q, o Q, entonces R. Claro, si esta fórmula si esta fórmula arroja que es la tautología, o sea, todos sus valores finales son verdaderos, entonces, para la lógica es válido, para la lógica es válido. Pero ¿qué tiene que ver con el mundo real esto? ¿Qué tiene que ver con la realidad? Es un símbolo, forma. Puedes poner A y B también, X y Y. Puedes cambiarla. En cambio, la otra sí tiene que ver con la realidad, es verdad. Y acá este ejemplo es lo que vengo diciéndote, ¿no? Este ejemplo es algo que descubrió Aristóteles, pero está mal hecho acá. Está como ejemplo también, ¿no? Ya no importa que esté bien hecho, porque ya desapareció esto. Son residuos, lo han puesto como ejemplo. Esto es para ejercitarse, para resolverlo. Esto es como matemática. Tiene que tener un resultado para todos. ¿En qué consiste? En partir de dos ideas que no se llaman ideas, mira cómo está la palabrita, mira, premisas se llama, es palabrita lógica. Partir de dos premisas y llegar a una solución o conclusión, que también es otra premisa, pero le dicen conclusión. Pero ¿cómo llegas ahí? Olvídate. Ahí no vas a llegar por tu genialidad, tu alto cociente intelectual, ahí no vas a llegar porque tienes intuición, nada. Ahí tienes que llegar de acuerdo a reglas, de acuerdo a normas. Aunque no creas, acá, para sacar la conclusión tienes que cumplir 12 reglas. 12. Te voy a decir una nomás, porque ya no viene al caso, ya esto hay que resolver. Todo tiene su nombre acá, es como un juego de ajedrez. Todas las piezas tienen su nombre, todas las jugadas tienen su nombre. Mira, esto de todos, algunos, esto se llama cuantificador. Esto de acá, estudiantes honestos, eso no se llama sujeto o predicado. Eso se llaman términos. Tienen que ser tres. Tienen que ser tres estudiantes honestos y generosos. Tienen que ser tres acá arriba, tres. No pueden ser dos. No pueden ser cuatro de ninguna manera. Si no, no juegas. Es como si tú vas a jugar ajedrez, no está la torres, ¿qué cosa vas a jugar? Primeramente, tienen que estar las fichas completas. Una vez que ya están completas, tienen que saber las reglas. ¿Por qué han puesto algunos acá, a ver, y no todos? Porque, porque tú tienes que elegir. Pero ¿cómo vas a elegir? ¿De acuerdo a tu libre albedrío? No, no. Tienes que elegir de acuerdo a la norma y tienes que memorizarte la norma. ¿Sabes cuál es la norma?
Si una de las dos premisas es débil o particular, la conclusión será particular. Listo. Ahí cumpliste con la norma. No hay manera de hacerlo de otra forma. Y por último, ya para cerrar, aquí hay un término que se repite. ¿Cuál es el término que se repite acá? Tiene que repetirse, ahí te dije. Así es el juego, tiene que repetirse. Dos veces lo tienes que poner. Puede cambiar de lugar, sí, tú puedes decir, todos los honestos son estudiantes. Puede cambiar de lugar, pero aquí arriba nada más. Y tiene que repetirse. Este término que se repite no puede ir en la conclusión. Por la Virgen Santísima, Misericordiosa y Purísima, no vayas a poner el término medio, porque así se llama en lógica, el término medio, el término que se repite, no lo vayas a poner en la conclusión. Si tú lo pones, por favor, no vayas a decir que yo he sido tu profesor de lógica, si no me destituyen a mí por ningún caso, porque ya te he dicho, no se puede poner. ¿Pero por qué, profesor? Oye, la lógica es una ciencia para obedecer, igual que la matemática. Tú no me vas a decir, ¿por qué 5 más 5 es 10, profesora? Oye, me vas a... Dame el favor. Estas son ciencias para obedecer. ¿Y quién lo hizo así? ¿Quién lo creó así? Justamente, pues, el conocimiento, la sabiduría, el espíritu absoluto, como dice Hegel, está establecido así. Es un juego establecido como el ajedrez. Tú no sabes decir quién inventó el ajedrez. ¿Para qué lo hicieron correr al alfil así diagonal? No, ya no va a ser. Hay que aceptar. Mira, ese estudiante de estudiantes nunca puede ir a... Nunca. Si haces eso, ya, es inválido, ¿no? Es inválido. Perdón, acá hay una llamada, no voy a hacer de la pregunta. ¿Lo buenas? Sí, si fuera tan amable, mire, si fuera tan amable, yo estoy en una clase virtual. Si tú me llamas dentro de 35 minutos, te atiendo con toda gentileza. Estoy en una clase virtual y por una hora nada más. Pero sí, sí, podría estar interesado. ¿Ya? Ya, está bien. Bueno, disculpen, a veces son llamadas de la pre que por algo me avisan. Entonces ya, ahí te das cuenta ya del proyecto de la lógica. Tú no puedes llegar a una conclusión, ni poner como te da la gana, ni con tu libro albedrío, nada. Inclusive acá, mira, todo tiene un nombre. Este es el término menor, el término mayor, la premisa mayor, la premisa... Uy, justamente acá los alumnos, los chicos desaprueban porque es bien difícil. Y tú me dices, ¿y dónde están las 12 leyes acá, profesor? Ya te di dos, ya te di dos. ¿Sí o no? La primera es que en la conclusión va la premisa más débil. Y acá también a veces va la negativa, porque es como si son cuatro fichas. Todos los S son P, ningún S es P, ningún S es P, algunos S son P y algunos S no son P. Con esas cuatro fichas tiene que jugar. Y el resultado tiene que ser una ficha también así, mira, igualita. El resultado tiene que salir de los dos. El resultado también es con los mismos elementos. Con los mismos elementos. Bueno, entonces, por eso dice ahí, ¿no? Que este es un ejemplo de argumento también. ¿En qué sentido es un argumento? En que es una estructura, es un razonamiento breve, es un razonamiento breve, pero que cumple normas, que cumple reglas, que tiene un método para llegar a la conclusión. Así debería ser el pensamiento humano. Razonar, ¿no? De dos principios, dos ideas o dos tesis, derivas, se puede decir derivar, concluir o arribar a una conclusión. Y así no te guste, así no te guste, ¿no? Dice, profesor, pero ¿por qué podría poner algo? También se podría poner algunos estudiantes son oye, no, acá no es cuestión de gusto, la lógica, la matemática no es cuestión de gustos. Tiene que ser lo que la norma dice.
Y por eso que dice ahí, la conclusión es un enunciado que expresa una tesis y se infiere. Esa es la palabra inferencia, esa palabra le gusta a los lógicos. Y ahora no, ahora la han utilizado también en todas estas preguntas de eco. ¿Qué cosa es una inferencia? Justamente una inferencia es de dos o más ideas, tú desagregas o tú derivas, o también puedes decir, obtienes una tercera, pero sin perder el hilo de lo de arriba, mira, sin perder el hilo, sin perder la ley. Bueno, entonces ahí ya, digamos, eso es para que te des una idea de lo que es la lógica. Las palabras clave, ya te dije, las palabras clave son la lógica, las formas, la estructura, ¿no? La lógica, eh, la lógica va hacia la validez. La lógica apunta a la validez. Porque la lógica solamente quiere que tú obedezcas las normas, nada más. Así no te guste. A veces los resultados de la lógica son horribles, pero si es válido, ¿qué vamos a hacer? Yo también puedo decir, todos los lolos son popos. ¿Qué tontería ha hablado ahí usted? Pero la estructura es válida, pues. Todos los lolos son popos. ¿Es válido? No, sí, porque tiene los elementos completos. Todo. Pero ¿no? Está hablando tonterías, eso no existe en la realidad. Claro, es que yo no estoy hablando verdades. Entonces, y ahí tú puedes inventar juegos. Tú puedes decir todos los X son Y. Eso es la matemática también, con matemática también podemos hacer eso. Tú puedes inventar eso, cientos de ejemplos puedes poner. Acá tú puedes poner todas las veredas son largas, algunas calles son veredas. A veces tiene que repartir la palabra vereda, tienes que... acá puedes hacer cosas de política, de arte, todo, pero siempre y cuando sigas las normas, las leyes. Yo a mis alumnos les hago hacer cientos de ejercicios de eso. Bueno, entonces después viene una breve historia de la lógica. La lógica, otra vez dice acá, la ciencia formal conocida como lógica. Claro, la lógica formal es moderna. Más bien la lógica de Aristóteles era la lógica antigua, que no dejaba de ser lógica, por supuesto. Por eso que aquí viene la época antigua o clásica, la lógica griega. La lógica clásica también le dice, en el mundo antiguo. Acá tienes que cuantificar también, mira, es una estrategia de aprendizaje. ¿Cuántos datos tienes que saber de acá? Mira, acá hay 4 datos nada más. Primeramente que Aristóteles fue el fundador de la lógica. Es el primero que se dio cuenta de la lógica, empezó a estudiar la lógica. Y que escribió su libro, incluido el primer libro de lógica, el Organón. La otra palabra clave aquí, ¿cuál es? La otra palabra clave es que Aristóteles fue el inventor del silogismo. Subraya ahí. Y por último, que la lógica que estilaba a Aristóteles era deductiva. Deductiva, porque está la palabra deducción, ¿eh? Era deductiva. Lo que pasa es que acá lo ponen, mira, todo en forma de redacción. Eso se puede poner así en orden, ¿no? Las 4 ideas, 5 ideas principales de la lógica antigua, ¿no? De Aristóteles. ¿No? Ya te dije, él es el primero que se dio cuenta que el ser humano tenía estructuras, de toda la hemorragia de pensamiento, de toda la hemorragia de palabras que dice el ser humano, dentro de eso hay unas estructuras, que ya te dije, desde los niños hasta los científicos pueden hablar. Todos los niños, si todos los niños me pegan, ya, ahí te se utiliza una estructura, todos son mal. El científico también. Todos los iones tienen carga negativa, o todos los electrones tienen carga, ya, ahí estás utilizando también ciertas estructuras, pero a veces la utilizas bien, otras veces la utilizas mal. Y ahí está su obra El Organón. Él decía que nuestro cerebro era como un órgano para entender el mundo. Por eso que el ser humano todo lo clasifica, todo lo jerarquiza, todo no, lo compara, hace diferencias, características, los insectos, los mamíferos, los planetas, la nebulosa, ¿no? Las autótrofas, las anaerógamas, todito. El ser humano es como un órgano que todo lo agrupa o lo junta o lo separa lógicamente. Por ejemplo, el ser humano dice, el mar y la luna están separados, pero con la I lo unes. Claro, porque nuestra mente es así, nuestra mente es como un órgano que todo, o lo puede separar también.
Tú puedes decir la luna o el mar y lo estás separando, pero lo estás separando lógicamente. Y entonces en ese libro ya él empezó a distinguir, ¿no? Cómo razona el ser humano. Y ahí es donde inventó el silogismo, porque ya te dije, este es como parecido a un silogismo, ¿no? Esa maquinita para jugar. Este es un jueguito para probar si tu cerebro obedece o no obedece las normas. Pero si no obedece, no te vayas a deprimir. Si tú pones estudiante abajo, ya te dije, no, siempre y cuando no digas que sigue tu profesor, no te vayas a deprimir. Porque esta cuestión no es cuestión de capacidad, ni inteligencia, cociente intelectual, nada. Entonces simplemente es obedecer las normas y a veces uno se equivoca en las normas, sigues practicando como el ajedrez. El ajedrez, los campeones mundiales, ¿tú crees que son científicos, genios, filósofos? Nada, son vagos que han tenido tiempo para jugar. Julio Grande, ahí está Julio Grande, el campeón mundial del peruano de ajedrez, le gusta criar pollo, gatos, chanchos. ¿Por qué? Porque es una habilidad nada más, cumple con las normas del ajedrez, todas las jugadas. Por eso que es una ciencia del deporte, no es científica. Igual es la lógica. La lógica trata de ver, el silogismo trata de ver quién cumple con las normas. La matemática también. Cumples con todas las normas, todas las propiedades, te va bien. Si no lo cumples, no te deprimas, simplemente. Entonces, los alumnos, cuando hay alumnos que en 2 semanas me superan a mí, porque aprenden las normas, así como un lustrabotas juega mejor ajedrez que yo, porque todos los días está jugando. Yo que juego cada cierto tiempo me gana, porque es una habilidad de cumplir bien con las normas, la regla del juego nada más. Ya eso Aristóteles creó eso, justamente, creó eso para ver quién es más hábil en cumplir las normas. Pero su lógica era deductiva. Deductiva quiere decir que él siempre partía de ideas generales, de ideas universales. De lo universal deriva lo particular. Eso es deducción. Acá también hay una deducción. Esto también es deductiva. De dos premisas, de dos tesis o de dos ideas derivas o deduces una tercera. Por ejemplo, si yo digo, mira, todas las aves tienen plumas. Pues es una idea universal, ¿sí? Todas las aves tienen plumas. Así la ciencia también, la ciencia es deductiva, parte de leyes. Todas las aves tienen plumas. A ver, casos particulares, el pato tiene plumas, el cóndor tiene plumas, el jilguero tiene plumas, la gallina tiene plumas, qué sé yo, el cernícalo tiene plumas. Son casos particulares. Pero si tú dices, hay gente que también falla, pues por eso la gente se desvía, se comete errores. Hay uno que dice, la serpiente tiene plumas. No, ya falla. ¿Cómo hace si la serpiente? No, pues profesor, porque yo lo he visto ahí en la bandera mexicana, esos serán los mayas, pues. Ya son mitologías, todo no tiene nada con... Tú ya perdiste ahí, ya perdiste. También te saliste del hilo. Tú no puedes perder el hilo. Deducir significa que tú no puedes perder el hilo. ¿Qué hilo? El hilo lógico. Matemática es así. Si la matemática dice todo número divisible por 2 es par, ahí tienes para ver miles de números. Pero si tú dices el siete es divisible por 2 y es par, ya fallaste. Va la deducción. En la Edad Media Europea, la época de los curas de la iglesia, ¿no? Del feudalismo, de los reyes, esos abusivos. Los reyes, bueno, solamente existen en novelas, ¿no? En cuentos de hadas, ahorita son. Ahí no desarrollaron nada, no crearon ningún sistema lógico nuevo. Siguieron practicando, siguieron copiando y siguieron ejercitándose con el silogismo que había inventado ya Aristóteles. No solamente el silogismo, sino varias cosas más. Acá es importante Boecio. Pero sí hicieron un cuadro, sí mejoraron la técnica para hacerlo más rápido. Porque este es un juego, ya te dije, este es un juego con 4 fichas. Algunos, ¿no? Las 4 fichas, ¿cuáles son? Las 4 fichas son, todos los S son P, ningún S es P, algunos S son P y algunos S no son P. Con esas 4 fichas ya acá salen como 260 juegos, algunos válidos, otros no válidos.
Entonces ellos le pusieron letras. Por ejemplo, a todos los S son P le pusieron la A. Algunos S son P le pusieron la I. Entonces ahí trabajaron ellos con la A, la E, la I y la O. Y hicieron un cuadro todavía, que ya Aristóteles también había dicho eso. Por ejemplo, Aristóteles decía, a ver, si yo digo, ¿no? Todos los asesinos son criminales. Y después digo, algunos asesinos no son criminales. Entonces, esa es una contradicción, porque, pero ellos dicen, a ver, ¿qué letras son ahí? Es la A con la O, no, perdón, la A con la O, sí, la A con la O. Y de repente digo, a ver, ¿cuál es el opuesto cuál es la contraria de la E? La E es ningún S es P, su contraria es todos los S son P. Y así es un juego que ellos lo mejoraron. Eso hacíamos también en la pre. El cuadro de Boesio lo jugábamos con eso en la pre. Había ejercicios con eso. La contradictoria, la contraria, la subalterna. Eso hicieron en la Edad Media y hay otros curas que también utilizaron un poco. Pero acá es Boesio, ¿no? Boesio, el silogismo. Más bien la lógica formal que ya les dije, la lógica formal es la lógica matemática. Por eso se siente con derecho a enseñar la lógica a los matemáticos. Creo que llevan, ¿no? En la primera clase, creo que llevan un pedacito de lógica. Pero ahí nomás se quedan los matemáticos. Y se imaginan ustedes dónde está la lógica ahora. La lógica más avanzada está con la matemática más avanzada para crear robots, para crear autómatas, para crear cibernética, para crear cerebros electrónicos. Olvídate de lógica. Y hay nuevas lógicas ahora. Acá no hay, es unos países altamente, mínimo Brasil, para hacer sistemas, aparatos, ah, con lógica fuzzy, con lógicas borrosas, con lógicas modales, ya, con cerebro, por eso dice acá, mira, la computación también utilizó. Pero el padre de la lógica moderna, aquí el dato de cajón es Frege. Él es el padre de la lógica. Es que los matemáticos son así también ambiciosos. Los matemáticos, ¿qué calculan? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué calculan los matemáticos? Los matemáticos calculan números, pues, números. Pero no les bastaba con eso a los matemáticos y quisieron calcular las ideas, los pensamientos. Que claro, en lógica no se llama pensamiento ni idea, sino proposiciones. Por eso que a la lógica moderna también le dicen la lógica proposicional. Entonces, pero ¿cómo la vamos a calcular? Con algunos elementos de la matemática. Como ya te puse de ejemplo, Rosa es enfermera, lo vamos a convertir en P. Julio es albañil, lo vamos a convertir en Q. Ya depende como digas. Rosa es enfermera o Julio es albañil, entonces ahí le cambias de signo. Eso lo hizo Frege, el padre de la lógica moderna. ¿Para qué? Para calcular. Porque si tú dices Rosa es enfermera y Julio es albañil y lo relacionas con otras moleculares más, ya de ahí se puede sacar quién está razonando bien. Porque en ese tiempo también había mucha confusión. Los matemáticos decían eso, pues, que el lenguaje matemático es perfecto porque 10 más 10 es igual a 20, todos están de acuerdo con eso. Y eso permite también una comunicación, un acuerdo entre todos. Entonces, ellos dijeron, las otras gentes que no son matemáticas también deben pensar así, para que haya menos líos, menos problemas, menos controversias. Y después ya lo aplicaron a la computación. Inclusive acá está Boole, mira, el álgebra de Boole. Esta es la base de la computación actual. El verdadero falso, que ya era conocido, lo convirtió en uno y cero. Verdadero uno, falso cero. Y la computación se basa en eso. Millones de unos y ceros. Bueno, alumnos, más bien ahí ya termina esa breve historia con esos conceptos. Más bien lo que viene a continuación justamente es algo que rechaza la lógica. Justamente la lógica se forma, ya les dije una vez más, la lógica se forma para
saber distinguir, para encontrar un método que nos permita distinguir quién hace argumentos coherentes, ¿no? válidos, y quién hace argumentos falaces. Falaces quiere decir no falsos, ¿sabes? Porque la falsedad es concreta, la falsedad es obvia, la falacia no. La falacia viene arropada de verdad, pero en el fondo es falsa. La falacia es un argumento que aparentemente tiene la cara de verdadero, se presenta como verdadero, pero en el fondo no es lógico, porque recurre no a la lógica, sino recurre a otras cosas para razonar. ¿Recurre a qué? Recurre a otras dimensiones. Por eso que acá también le dicen, mira, falacias formales. Formales son dentro de la lógica, pues, los que cometes tú dentro de la lógica. Pero las no formales, esas son las que están acá. Las no formales son en la vida diaria. Como esto funciona el mundo, la gente funciona con esto. Esto sigue siendo más poderoso que la misma lógica formal. La lógica formal es en la universidad, en el colegio, nada más. La gente mira, desde tiempos inmemoriales, la gente comete falacias, razona con falacias, marcha con falacias. Por eso tienen nombres en latín, mira. Estas palabras son latinas, argumentum, ad baculum, argumentum ad numen. Ya porque ya en la Edad Media se habían dado cuenta que la gente siempre cae en estos errores, siempre utiliza estos errores, siempre apela a estos errores, a estas, ¿no? Se cometen, dice, cuando la conclusión no proviene de las premisas. Es otra forma de decirlo. O sea que las falacias psicológicamente te parecen verdaderas, psicológicamente, mira, para utilizar lo que está acá. Psicológicamente te parecen verdaderas, pero en el fondo no son lógicas. Por ejemplo, mira, hasta en tu casa, todos hemos pasado por eso. Todos hemos visto, dice, oye, Jaimito, toma tu sopa si no viene el cuco. Y Jaimito empieza a tomar su sopa. Oíste la sopa. Esa es una falacia. ¿Por qué? Porque estás recurriendo a qué? Al miedo, a la autoridad, al temor. Entonces, esa es la falacia del báculo, ¿no? Porque es un argumento. Son formas de razonar, son estructuras también. Son estructuras, pero falaces. Y además te voy a decir también, no es a pesar que es un ejemplo tan ridículo como el que he puesto yo. Las falacias se esconden bien en argumentos a veces grandes y bien hechos. Además, las falacias no solamente están en las ideas, sino también las falacias pueden cometerse, sí, en ciertos fenómenos sociales, en ciertos fenómenos. Por ejemplo, dicen que, ustedes saben que en 1990 en las elecciones se enfrentaron Fujimori con Vargas Llosa. Vargas Llosa, pues, era un famoso mundial, premio Nobel, qué sé yo, pues. Y encima los que lo acompañaban eran 15 jóvenes rubios, ojos celestes, ricos, eso sí, decentes, con plata. Iban a ser un gobierno, pues, galáctico, ¿no? Pero eran liberales y querían una reforma del Estado y querían hacer negocios, todo. La gente cuando los vio, y el APRA empezó a correr la mentira. El APRA, tú sabes, y lo representó como eso, no van a votar a todito, no van a votar, vamos a morirnos de hambre, todo. La gente no votó por ellos. ¿Votó por quién? Por un profesorcito, un chinito, desconocido por ahí. Entonces las falacias son así, ocurren también en procesos. No, que algunos dicen, ¿no?, que resultó peor, pero, pero las falacias son así, no solamente son ideas y cositas, costumbres de la gente. Esta falacia al báculo le dicen porque el ser humano siempre ha recurrido para razonar, siempre ha recurrido a la fuerza, al temor, a la autoridad, a la amenaza, al miedo. Dice, oye, no hagas eso porque Dios te va a castigar. La religión está llena de esas falacias. En el rey también, oye, no hagas eso porque el rey te va a cortar la cabeza. Hasta en tiempos primitivos. En tiempos primitivos también, oye, no cometas eso porque el matón, porque en los tiempos primitivos el jefe era un matón. El matón te va a degollar. Esa es la falacia de Abacus, que todavía existe. Eh, Luego ya vienen otras falacias, por ejemplo, la falacia del argumentum ad hominem.
Homine viene de hombre, de persona. Eso es cuando te dicen, oye, no ataques a las personas, no ataques al sujeto, anda a las ideas, no ataques a las personas. ¿Por qué lo atacas a él? Vas a lo personal, ataca el argumento, la idea, esa es la domino. La falacia ad hominem es cuando los que se insultan se desacreditan. Ya vamos terminando ya, todavía falta. ¿Ya terminó la clase? ¿Qué hora termina la clase? Faltan. ¿Alguien me está llamando? De repente ya me están pasando la voz de la frente. ¿De qué hora es esto, León? Ah, ya, no, todavía tenemos. Ya, entonces, esa es la falacia, ¿no? Ya, gracias. Entonces, esa es la falacia. Es como que te dicen, oye, tú eres arequipeño, no puedes hablar de Lima, tú eres humorista, no puedes hablar del. No, tú eres caviar, tampoco no puedes hablar de ello, entonces te desautorizan, pues. Tú eres judío, no puedes hablar de los palestinos, ¿no? O tú eres corrupto, no puedes hablar de la moral, etcétera, etcétera. Cualquier cosa dicen, no, él es rencoroso, por eso que no puede decir las cosas así, ¿no? O él ha nacido de esa manera, por eso que no puede. Ya buscan un problema a la persona, pues. Ahí vas a lo personal, ya. A- no, pero a veces en los libros de ciencia es así, ¿ah? Dice, debido a su concepción política religiosa, no pudo comprender que el mundo, ya, dice, también va la persona, ya. Esa es la falacia. Dice, oye, tú eres comunista, no puedes hablar de los. Tú eres terruco, no puedes hablar de la democracia. Ah. Después viene otra que se llama la falacia ad ignorantiam. Viene de la palabra ignorancia. O sea, es un argumento que siempre, no, es una costumbre que siempre la gente tiene. La gente de lo desconocido, de lo que ignora, deriva cosas, inventa cosas, presunciones, inventa así hasta chisme. Yo le diría la falacia del chisme, porque el chisme de cosas es de algo que no ves, que no conoces, derivas un rumor, haces correr una bola, haces correr. Por ejemplo, dicen, oye, en esa casa nadie ha entrado hace 40 años, adentro debe haber muerto. Otros dicen, no, debe haber fantasma. Entonces ya es ese derivar, pues. Acá en la tele siempre hay un ejemplo que decía, oye, en otro, allá en otras galaxias debe haber vida, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie ha llegado ahí, pues, nadie conoce, nadie ha llegado ahí, debe haber vida. Oye, no, pues, así como vas a razonar. Como ese alumno que también me invitó a su casa, y su casa tenía un patio grande atrás. Estábamos paseando por ahí, me dijo, profesor, acá abajo, en este patio debe haber un tesoro, ¿no? Y le digo, ¿por qué supones eso? No, es que nadie ha escarbado acá, pues. Ignoramos lo que hay acá abajo, pero de lo que ignoras, ¿cómo vas a...? Entonces, pero el ser humano es así. Pues como tú digas, oye, este chico es bueno porque nadie sabe si ha hecho algo mal. Entonces ya, esa es la falacia, ¿no? Ad ignorancia, derivar de cosas que no sabes, de cosas que desconoces, derivas cosas. Sacas conclusiones a partir de lo que no sabes. La misericordia es la más conocida, pues, yo le llamo esto la falacia del pobrecito. Pobrecito, ahí viene pues ya no la esperanza, el corazón, la pena, los sentimientos, eso no puede entrar en lógica. El sentimiento, el ejemplo que siempre pongo yo es, por ejemplo, que he visto por ahí, yo no invento ejemplos, sino que dicen, a los viejitos, no, a ese viejito deben indultarlo, a ese viejito deben.
ya su familia está sufriendo, está enferma, deben llevarlo a su casa. Oye, pero ese viejito ha matado a 8 mototaxistas, lo hace. Entonces no habría lógica en el derecho. Hola. Ya, entonces ya voy a concluir ya. Hay algunos. Entonces esas falacias son así, ¿no? La falacia de misericordia es compadecerse, pero sin razones. Hay gente que sí se puede uno compadecer, pero hay otros que se hacen pasar, pues, como esos vendedores, ¿sí o no? Hay unos vendedores que ponen la voz del pobrecito, te hacen un argumento y tú al final son vendedores, no son verdaderamente pobrecitos, pero utilizan la falacia del pobrecito. Y la falacia también al populum es recurrir al pueblo, que apoyarse en el pueblo, ¿no? El pueblo lo quiere, el pueblo se va a vengar, que el pueblo no quiere, si quiere, el Perú va a ser gigante porque la papa, el pisco es peruano, todita la falacia del pueblo, pues, ¿no? Salen ahí, todos los políticos lo utilizan esto al populum. Después también hay otra falacia que es ad verecundiam. La verecundia ya es cuando tú recurres a un famoso, ¿no? Porque Juan Pablo lo dijo, porque Aristóteles lo dijo, porque ese artista famoso utiliza una buena zapatilla, es buena, cómpratela. Eso ya, cuando tú utilizas, te apoyas en un famoso. Y finalmente ya vienen otras falacias que tienen que ver ya cuando tú escribes algo, cometes un error, pues. Cometes un error de como que tú digas, el senador Cruz es un zorro, los zorros apestan, entonces el senador apesta, ¿no? Ahí no, ahí la palabra tiene diferentes significados, ¿no? Como acá heroína, pero heroína es de héroe, heroína es de droga, no vas a confundir. La anfibología es igual, la anfibología es una palabra no puede tener doble sentido en lógica. En lógica, la palabra tiene que tener un solo sentido. De aquí de la anfibología nacen esos chistes de doble sentido, ¿no? En lógica no puede haber una palabra con doble sentido. O es verdadero o es falso, ¿no? No puede ser verdadero y falso a la misma vez. Ahí violas el principio de identidad. El énfasis es igual. El énfasis es cuando tú te turbas o te perturbas, porque en la lógica no puedes perturbarte, porque todo tiene que ser claro. Es como que digan, niño de 5 años ingresó a San Marcos. ¿Qué cosa? Compras el periódico, todo. Al final dice, no, se soltó de los brazos de su mamá, estuvo perdido por ahí una hora. Ah, ya. Y la paradoja es un razonamiento contradictorio, del cual no puede salir. Es un razonamiento, ¿no? Opuesto. Es como que tú digas, la amaba tanto y la mató. ¿Cómo? No, es una paradoja, una tragedia. Bueno, alumno, ahí más o menos termina esto. Ahí están las claves. En la lectura es la B, la uno es la C, la 2 es la B, la 3 es la E, la 4 es la D, la 5 la A, la 6 la C, 7 C, 8 A. Alumnos, disculpen. Hasta luego.